Ellas dicen es porque la justicia especial para la paz produce impunidad. Es porque la justicia especial para la paz es corrupta. El fiscal general y su amigo el mexicano ha tratado de darle a eso una base real para las acusaciones. O, como lo acaban de expresar, se centran alrededor del tema de la extradición, que en la ley siempre estuvo circunscrita a unas personas específicas, las que integran la FARC, y a unas fechas específicas antes de la firma de los acuerdos de paz. No podrán ser extraditados por el delito de narcotráfico. Recuerdo yo que una de las personas que precisamente pidió en el Congreso de Colombia, usando el proyecto de ley de reforma constitucional que era el acuerdo de paz con el M-19 en 1989, que se introdujese un artículo apoyado por varios congresistas que buscaba que ese referendo, que era referendo para el acuerdo de paz con el M-19, se le incluyera un artículo que convocase a la población también a expresarse sobre la extradición. Es el que propuso, entre otros congresistas, un referéndum para derogar la extradición en Colombia. Es el que me acaba de anteceder diciendo que la JEP no debe contener un artículo sobre la extradición. Fue el 14 de diciembre de 1989 y fue alrededor también de un proceso de paz, en aquel entonces el del Estado con el M-19. Pero yo creo que el problema fundamental no está en el tema de la extradición, está en el tema de los terceros. Y es aquí donde quiero hacer mi intervención. Eso que se llama los terceros, que es esa defensa a que los terceros no sean mencionados en los procesos de la justicia especial para la paz. ¿A qué se refiere? Yo creo realmente, es mi opinión personal, que la oposición a la justicia especial para la paz no tiene que ver con la impunidad. La justicia ordinaria ha generado, en el caso de homicidio, el 97% de impunidad. La objeción tiene que ver con la verdad, y lo ratifica el presidente o el dirigente del Centro Democrático, que no aparezcan los terceros, como un acuerdo del Congreso para hacer un pacto de silencio. Es que lo que tiene que ver con la justicia especial para la paz es una oleada de delitos, de crímenes de guerra, de delitos de lesa humanidad, de crímenes contra la humanidad, no solamente cometidos por las fuerzas insurgentes, sino también por el Estado y por dirigentes políticos y empresariales y dirigentes económicos del establecimiento colombiano. Esa es la verdad. Es que desde escritorios vestidos con corbata ordenaban el genocidio colombiano. Es que lo que ayer vimos como un caso no es un caso aislado. Que un señor que firmó la paz y era excombatiente, lo mata unas personas que están bajo salario del público en general, funcionarios públicos, e intentan esconder su cadáver enterrándolo
con lo cual esa persona pasaría a ser un desaparecido. Hay 60.000 desaparecidos en Colombia. Decía la propaganda negra alrededor de los desaparecidos era que estaban en la guerrilla. Ya prácticamente no hay guerrilla y no aparecen los 60.000 desaparecidos de Colombia. Y hay casi 200.000 muertos. 200.000 muertos y 60.000 desaparecidos es un crimen contra la humanidad cometido en Colombia. ¿Quiénes lo hicieron? Quisiéramos que los nombres propios solo gravitaran con quienes esgrimieron la sierra, con quienes esgrimieron el machete, el fusil o apretaron el gatillo, con cualquier tipo de uniforme. Pero resulta que detrás de los de uniformes, sean del ejército, sean de la policía, sean guerrilleros, sean paramilitares, estaban los de corbata, los dirigentes políticos de Colombia, los más altos representantes del establecimiento económico de ese país, los que se quedaron con la tierra fértil de Colombia. Esos son los terceros. Y resulta que si la verdad sobre ellos no aparece, no es por un problema de vergüenza histórica, no es porque no quieren que sus hijos y sus nietos vean sus nombres escritos en los libros de la historia de Colombia. No, ojalá fuera eso. Si fuese eso sería hasta fácil solucionarlo. El problema es peor. Es porque ese mecanismo de concentración de la riqueza, de la tierra en Colombia, que nos produjo ser el cuarto país más desigual del mundo, se hizo en el pasado a partir del genocidio, pero quiere seguirse repitiendo. No se quiere que aparezca la verdad en Colombia y por eso se silencia el tema de los terceros, no por vergüenza histórica, sino porque se quiere que este año y el que sigue y el que sigue y las décadas por venir sigan siendo años en donde la acumulación de riqueza en Colombia se haga a partir del genocidio. Y esa es mi opinión de por qué prestantes dirigentes con audiencia pública millonaria quieren que este Congreso de Colombia haga un pacto del silencio, un acuerdo, no alrededor de la verdad, sino alrededor de ocultar la verdad. Lo esencial de la verdad no es cómo se llamaban los uniformados, sino cómo se llamaban los financiadores y los beneficiarios de la violencia en Colombia, los terceros. ¿Y para qué? No para vengarnos. La verdad no se utiliza ni la justicia para ser un instrumento de venganza. No es para eso que queremos la verdad, sino porque la verdad es el escenario de la reconciliación. Pero la reconciliación nacional no es posible sin la garantía de no repetición. Esa palabra que se ha vuelto un lugar común, ¿qué significa? No repetición significa suspender de inmediato, y esa es la esencia de la paz, el mecanismo de utilizar el genocidio y el derramamiento masivo de la sangre para acumular riqueza y patrimonio. Es a partir de ahí que Colombia tendría paz verdadera, no retórica de la paz grande. Y para que se produzca esa reconciliación sobre la base de no repetir los mecanismos sanguinolentos del poder y del contrapoder en Colombia, se necesita la verdad. Se necesita que los terceros aparezcan. Se necesita que nuestros hijos y nuestros nietos sepan qué pasó en Colombia, quiénes fueron sus responsables, no para la venganza, sino para garantizar que no se repita. Yo estuve aquí en los debates sobre el proceso con los paramilitares.
yo denuncié aquí cómo las listas de los paramilitares se utilizaban para meter dentro de paramilitares guerreros, narcotraficantes, los mellizos, el señor Arroyave, que además me quería asesinar, y sabiendo el gobierno que me quería asesinar, le prestó el helicóptero oficial para sacarlo de Santa Fe de Ralito y llevarlo a su frente en los llanos orientales donde estaba planificando mi asesinato. Lo mató el segundo al mando, se dañó el plan. Yo vi cómo había tesis jurídicas defendidas por el gobierno del entonces, tratando de hacer del narcotráfico un delito conexo al delito político. Yo me opuse. El proceso con los paramilitares no es sino la politización de un acuerdo con el narcotráfico colombiano. ¿Qué tiene de grave? Que cuando se politiza lo que se discute es sobre el poder político. Y con el narcotráfico solo se debería discutir sobre su sometimiento a la justicia, no sobre la distribución del poder político. Fue mi principal crítica a ese proceso en los gobiernos pasados y lo hice público en este Congreso. Pero hoy el debate ya no se centra en eso, sino en la posibilidad de extinguir definitivamente el uso de la violencia en Colombia, de llegar a un proceso de paz grande, de obtener la reconciliación plena y duradera. Hoy podríamos detener ese cambio de dueños del narcotráfico que están segmentando hoy a Colombia, cuando de los carteles colombianos ex paramilitares estamos pasando al cartel de Sinaloa. Hoy podríamos detener lo último que queda de la insurgencia guerrillera, el ELN. Hoy podríamos profundizar el acuerdo con la FARC e impedir que miles de sus combatientes vuelvan a las armas bajo banderas todavía más distorsionadas que las del pasado. Hoy podríamos obtener la paz, una esperanza, volver la realidad, está en manos del Congreso. Pero obtener la paz significa no repetir. Y no repetir es una frase que tiene que ver con el corazón del poder económico y político de Colombia. No repetir el mecanismo de derramamiento masivo de sangre para poder acumular riqueza, fundamentalmente tierra. Para no repetir se necesita la verdad. Y la verdad es fundamental alrededor de los terceros, es decir, de los que realmente se beneficiaron con la guerra y la muerte en Colombia. Por tanto, señor presidente, cesemos el filibusterismo. No es una práctica democrática ni la mejor para un parlamento. Al final, siempre es la mayoría la que decide y así tiene que ser. Y señores de las bancadas congresistas y señoras congresistas, esta es una oportunidad de la reconciliación total e integral en Colombia. Es una oportunidad para hacer una ruptura de nuestra historia de violencia perpetua. Pero tenemos que dar un paso con audacia. No es a través de un acuerdo sobre el silencio, es a través de un acuerdo sobre la verdad, toda, nos guste o no nos guste, en donde debe aparecer por qué razón los colombianos llevamos 2 siglos, 60 años los últimos, matándonos entre nosotros para detener la matanza. Así que, presidente Uribe, expresidente o presidente, lo dejo con puntos suspensivos. Le hace usted daño al presidente Duque al presionarlo para que le ponga trabas filibusteras a la posibilidad de la verdad y del proceso de paz en Colombia. Por el prurito de ocultar los nombres de los terceros
los beneficiarios económicos de la violencia, los que se quedaron con la tierra fértil de Colombia. ¿Le ayudaría a usted a un salto con audacia que le propuse en la Comisión Primera del Senado, cuando usted llegó a un acuerdo conmigo que después violaron en esta plenaria, alrededor de la Justicia Especial de la Paz y su conformación? Ustedes violaron ese acuerdo. Le haría un bien al país, independientemente de su posición en la historia de Colombia, si le permitiese al presidente Duque que pudiera actuar con autonomía y en lugar de atravesarse filibusteramente a la verdad en Colombia, le ayudase a que esa verdad, cualquiera que sea, con los nombres que aparezcan allí, parte los conocemos, parte yo mismo los denuncié en esta plenaria, diera el paso entonces ese proceso de verdad a un proceso de reconciliación integral en Colombia. ¿Qué pasa? Porque los poseedores de la tierra fértil no lo sigan siendo a título de ensangrentar a Colombia, sino que lo sean legítimamente a título de producir alimentos para la humanidad. ¿Por qué no dar un paso para salir de este feudalismo violento y pasar, y así lo subrayo, a un capitalismo moderno, en donde la tierra sea un factor de producción para la alimentación y para la industria, y no simplemente un significado de poder? Entre más tierras tengas, más poder se obtiene, que no es más sino un concepto de un feudalismo anacrónico que para nada le sirve hoy a Colombia. Porque usted no le ayuda al presidente Duque a usar los procesos de verdad para una reconciliación integral de los colombianos y colombianas, para que no se repita la historia, para que Colombia pueda pasar una página sin perder la memoria y en las nuevas páginas por escribir, pueda escribir por primera vez en 2 siglos de vida republicana las páginas de una sociedad sin violencia, reconciliada consigo mismo. Dejen de presionar a Duque para que se oponga a la verdad y a la gente. Permitan que este Congreso de Colombia cierre ya esta discusión, la última que queda, y más bien profundicemos en los acuerdos de paz, con la FARC, la posibilidad del ELN y la contención del nuevo cartel del narcotráfico que se adueña en Colombia, el cartel de Sinaloa. Yo lo invito a ese acuerdo, lo invito a un acuerdo sin venganza de lo que pasó en el pasado, pero conociendo lo que pasó en el pasado inmediato, permitamos que Colombia tenga garantías de no repetición, es decir, que no se use la muerte para ejercer el poder y concentrar la riqueza en Colombia. Gracias, señor presidente. Señor, permítame, señor presidente, hacer una aclaración al senador. Un momentico sin anunciarlo. Esta presidencia ha actuado bajo la Constitución y la ley. De ninguna manera, o mejor, de ninguna otra manera. Lo que yo no le puedo aceptar a usted, su calificativo del filibustero, porque también tiene la excepción de que el filibustero es aquel que maneja el botín libremente. A usted no le puedo aceptar eso y si lo respeto. Para una réplica, señor presidente, permítame que haya una moción de orden del senador. Bueno, ustedes ya lo vieron, estamos en una discusión sobre una propuesta que tiene el presidente Uribe, y es que por lo menos de las 6 objeciones salvemos 2, una que es la extradición y la otra el nombramiento de los terceros por parte de quienes declaren en la JEP. Obviamente a él le interesa porque es un tercero. Y todo ese grupo económico que financió la guerra, si no se aprueban estas objeciones, si no se rechazan estas objeciones, quedarían
como dice Gustavo Petro, bajo un manto, bajo un pacto de silencio, aquí dentro del grupo, dentro del Congreso. Entonces, pues bueno, ahí está hablando, no sé si quieren escucharlo. Pero... Algunos de ustedes, muchos, han tenido diálogo conmigo. Todos los días. Saben que conmigo se puede quedar en un marco de total respeto. No regañadientes. Segundo, el tema del acuerdo que se hizo en la Comisión Primera. Nosotros no faltamos a ese acuerdo. Lo que pasa es que al no haberse aprobado los 16 comunes adicionales que ganamos, ese acuerdo también falleció aquí porque no tuvo el tiempo para ser discutido en esa ordenanza. Tercero, jamás propuse yo que se eliminara la extradición. Propuse otra cosa para el 2019. Aquí está lo que dicen los anales del Congreso de 1989. A ver, coméntame. Cuando el proyecto llegó al Senado, un proyecto que venía de la Cámara y que proponía un referendo para que los colombianos se pronunciaran sobre la extradición, Uribe les expresó su negativa a que el referendo coincidiera con las parlamentarias, pues lo consideraba inconveniente por el riesgo de que el narcotráfico presionara las elecciones. Dije, en este Senado, de frente, como siempre lo he hecho, si van a acudir a un referendo, hagan lo que no coincida con otra elección. Que no haya manera de que los parlamentarios sean objeto de presión por parte de grupos criminales. En la gobernación de Antioquia, lideré los procesos de erradicación manual de familias guardabosques y de eliminación del narcotráfico. 483 asesinados. Bueno, ¿qué dice Aidita? ¿Qué dice Aidita de todo esto que está pasando? El presidente Uribe se le olvidó decir que durante su gobierno asesinaron 483 militares y simpatizantes de la Unión Patriótica, el 60%. Solo en De los Antioquia. asesinatos, solo en Antioquia y los de su gobernación, asesinaron el 60% de los militantes nuestros que cayeron en 20 años. Eso dice mucho de un exgobernador y de un expresidente. Iván, ya hay 1000 personas aquí viviéndolo. ¿Cómo, perdón? Hay 1000 personas aquí mirándonos. Pues a esta hora Uribe está aquí defendiendo por qué fue uno de los congresistas que apoyó el llamado narcomico en el año 1989, cuando su primo, quien después fue llevado a la cárcel por paramilitar o parapolítico, fue el que introdujo en una reforma política una proposición para que se pudiera votar un referendo contra la extradición. Ahora Uribe intenta limpiar su pasado y decir que lo que estaba realmente haciendo era defender la posibilidad de que no hubiera una presión sobre el electorado cuando se trataba de votar sobre la extradición. Bueno, como todo una falacia. Y el interés del punto de los terceros, para que la gente lo entienda. Bueno, aquí lo que se está intentando decir es que la Jurisdicción Especial para la Paz es una especie de ley para impedir la extradición de los narcotraficantes. Lo que se está desconociendo es que es precisamente la Jurisdicción Especial para la Paz la que ha negado ya 43 peticiones que se han hecho para la garantía de no extradición, es decir, ha evitado que 43 personas puedan dejar de ser extraditadas. O sea que la Jurisdicción Especial para la Paz ofrece garantías contra el narcotráfico y contra la extradición, efectivamente. Listo. Gracias, Iván. Bueno, amigos, les sigo hablando sobre todo las conclusiones de este debate, que es muy importante, porque no es que se esté jugando la JEP. La JEP es un organismo que ya está aprobado, que ya está funcionando, pero le quieren quitar los dientes, las uñas, para combatir esto que dijo Gustavo Petro ahorita, el enriquecimiento de una clase política a través de la masacre y de la acumulación de tierra a través del asesinato.
Eso es lo que se está buscando. Entonces, pues bueno, gracias. Se sumaron 1.200 personas. Les seguiré contando en este tramo del Congreso lo que vaya a pasar. Yo voy a intervenir dentro de unos minutos y igual ahí... Sí, ahorita que grabe, bueno, dice Aidita que me graba cuando yo voy a intervenir. Bueno, les mando un abrazo, un saludo a todos. Gracias.